Dale, Vero. Vanessa, digo. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el quinto Ateneo Anual de CEMIC. Tenemos el placer de escuchar una de sus charlas del doctor Juan Curi, médico de staff de CEMIC, médico de la Fundación Favaloro, y va a hablar sobre manejo y evaluación del seno maxilar, qué hacer cuando nos deriva un paciente a nivel en la parte de odontología. La verdad que es un excelente tema, así que ansiosos por escucharte, Juan. Bueno, buen día. Gracias por madrugar todos. Espero que estén bien y espero que disfruten de la charla, de ver si podemos sacar algo. Digamos, el concepto de esta charla es porque muchas veces, a mí me pasó mucho, cuando era residente o recién terminado, que el odontólogo tenía que hacer un procedimiento y nosotros nos mandaba el paciente para que evaluemos. ¿Y qué hacemos con el paciente? Entonces, ¿cuándo tenemos que operar a un paciente? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que actuar nosotros primero? ¿Tiene que actuar primero el odontólogo? Entonces, de alguna manera, el concepto de esta charla, porque no corre, ahí está, es básicamente entender un poco al seno maxilar desde un punto de vista integral y cómo aplicarlo a lo que es la patología odontológica o la evaluación odontológica, sobre todo la evaluación preimplante, prelevantamiento de piso y todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el seno maxilar en su anatomía y su fisiología. Me parece un tema importantísimo, creo que esto lo conocemos todo, pero hay que refrescarlo porque básicamente el concepto de lo que vamos a desarrollar después va a estar siempre basado en esto, en cómo funciona el seno maxilar, en cómo trabaja su mucosa y cómo es su estructura, cómo está ubicado anatómicamente. La tomografía, que sin duda de todas las herramientas para evaluación del seno, es la que más nos va a aportar datos interesantes, va a ser la tomografía más que cualquier otro estudio. ¿Cuáles son las patologías que frecuentemente vamos a ver o las alteraciones que más frecuentemente podemos ver y cuáles son las complicaciones odontogénicas que nos pueden ocurrir? Entonces, esta imagen es la imagen conceptual que nos tenemos que llevar de esta charla. Es el seno maxilar, que acá lo vamos a ver, con su mucosa totalmente normal. Siempre que no vemos la mucosa, que vemos solo el hueso, es porque esa mucosa no tiene ningún proceso inflamatorio, no hay contenido, el hueso tiene una lámina de un grosor, digamos, estipulado, no está ni adelgazada ni engrosada. Bueno, acá vemos el infraorbitario, cornete medio, cornete inferior y apófisis unciforme, ¿correcto? Y la órbita. Ya sabemos que la relación, cuando la apófisis unciforme va a insertarse hacia la órbita, va a englobar el ager nazi, ¿sí? Y este conductito que vamos a ver acá es el complejo osteomeatal, ¿correcto? Entonces, esta es la imagen que nosotros nos tenemos que llevar acá, porque esta es la imagen que siempre vamos a querer ver en una tomografía, y es la imagen que nos va a condicionar si ese paciente tiene su seno maxilar sano o si tiene su seno maxilar patológico. Si es un paciente que es pasible a hacer un tratamiento odontológico o si primero el otorrino tiene que actuar. Entonces esta es la situación ideal. Un seno sano con una permeabilidad de complejo osteometal está impecable. Entonces, para entender la anatomía, hay un concepto por el cual vuelvo a la imagen anterior, el por qué, si nosotros tenemos una cavidad y tenemos un drenaje, ¿por qué ese drenaje está arriba y adelante, está anterior, superior, y por qué no tenemos el orificio de drenaje acá abajo? Si vamos a una imagen sagital, nosotros en este preparado cadavérico, acá está el cornete medio desdoblado, vemos la apófisis unciforme. Si vemos un orificio sin ver la apófisis unciforme en esta región inferior, fíjense que acá está la bulla etmoidal, y a nivel inferior de la bulla vemos un orificio, nosotros sabemos que ese no es el orificio natural, porque nosotros no podemos ver nunca el orificio natural del seno maxilar si está la apófisis unciforme del paciente. Lógicamente este orificio que está acá, por delante del unciforme, tampoco. Estas son fontanela anterior, fontanela posterior, son los orificios accesorios de la fontanela, el giraldeque del posterior y el orificio accesorio anterior. Ahora, nosotros a este nivel vamos a encontrar el ostium. El humano, entre varios problemas, así como tiene problemas de columna y otros problemas más, es porque el humano no está del todo preparado para la bipedestación. Entonces el humano, si nosotros tenemos en consecuencia que hubiéramos
siguiéramos caminando en 4 patas, el orificio de drenaje del seno estaría antero-inferior. Entonces el drenaje, por gravedad, sería mucho más fácil. Ahora lo tenemos antero-superior, pero el cuerpo humano es bastante inteligente, o digamos la fisiología es bastante inteligente, y puede suplir esto para que trabaje el seno maxilar. Vamos a ver bien el preparado anatómico. Cuando resecamos la apófisis unciforme, ahí recién nos va a aparecer el ostium del seno maxilar, que está bien anterior y bien superior. Y si resecamos toda la pared intersinusonasal, o mejor dicho, la cara medial del seno maxilar, de la cara medial del seno maxilar correctamente, vamos a ver lo que decíamos recién: ostium anterosuperior y toda la cavidad sinusal inferior a eso. Ahora, ¿cómo el seno maxilar puede compensar esto? ¿Cómo va a drenar sus secreciones? ¿Cómo el seno maxilar, que tiene una mucosa que genera moco continuamente, no se llena de moco, no está tapado teniendo el orificio de arriba? Bueno, el concepto es el concepto del barrido mucociliar. Que esto uno lo puede ver, lo puede constatar. El seno maxilar, vamos a ver cómo las secreciones del seno maxilar, indefectiblemente, por el barrido mucociliar, van a ir yendo hacia el ostium. Eso lo podemos comprobar en un seno abierto. Si uno entra con la óptica, va a ver cómo las secreciones van a ir hacia el ostium. Van a ver cómo las secreciones van a ir hacia el ostium. No importa en qué posición esté el paciente, si el paciente está acostado, si el paciente está parado, si el paciente tiene otro orificio en el seno, el barrido mucociliar va a llevar indefectiblemente las secreciones hacia el ostium. Entonces, este es el concepto de por qué es tan importante que nosotros en la tomografía veamos el complejo osteometal libre, ¿correcto? Porque si está el complejo osteometal tapado, no va a haber posibilidad de que ese seno pueda drenar las secreciones. Esto yo siempre lo homologo a un hormiguero, ¿no? A las hormigas haciendo su caminito, llevando la comida hacia el hormiguero y volviendo. No importa lo que nosotros hagamos con el camino de las hormigas, no importa que pasemos y le saquemos el pasto y abramos un nuevo camino, no importa que busquemos otra vuelta y hagamos un atajo para que las hormigas lleguen al hormiguero, no. Las hormigas siempre van a seguir el camino hacia el hormiguero y van a venir por el caminito a buscar las hojitas. El barrido mucociliar es igual. No importa lo que hagamos en el seno, el moco siempre va a tender a ir hacia el ostium natural. Entonces, el concepto principal es que no todo agujero en el seno maxilar es un ostium, ¿correcto? Digamos, volvemos a lo mismo. Podemos tener ostium accesorio, podemos tener ostium accesorio que pueden ser enormes, podemos tener meatotomías inferior que le podemos hacer al paciente, pero si el seno maxilar no tiene su ostium permeable, ese seno maxilar, desde el punto de vista fisiológico, no va a funcionar. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que estaba operado del seno maxilar, pero si uno ve la imagen, a nivel del complejo osteometal, vemos que está la unciforme entera y el complejo bloqueado. Y a nivel posterior tiene una apertura que acá en la imagen no se ve, pero el seno seguía enfermo. Ahora, vayamos a la imagen endoscópica del paciente en quirófano. Es una fosa nasal derecha, como lo vemos acá, cornete medio, apófisis unciforme que está entera, y el moco, fíjense, el detalle interesante, cómo viene detrás de la apófisis unciforme. Es decir, es el moco, está rebosando a través del ostium natural del seno maxilar, porque el moco tiende a ir hacia el ostium natural del seno maxilar. Y fíjense lo interesante, que cuando aspiramos el moco, vemos atrás una meatotomía más posterior que hicieron en un ostium que no es el natural, y cómo a través de ese neoostium o de ese pseudoostium no vienen secreciones. Recién sacando la apófisis unciforme, ahí vamos a encontrar correctamente el ostium natural del seno maxilar. Entonces, primer concepto, todo paciente que tenga un ostium creado que no sea una continuidad del ostium natural, nosotros tenemos que sí o sí buscar el ostium natural del paciente y comunicar los dos, unirlos, para que el barrido mucociliar conduzca. Si nosotros tenemos el ostium natural ampliado, bueno, va a conducir hacia esa ampliación. Fíjese, acá tenemos el ostium natural del paciente y posterior teníamos el ostium accesorio. El moco va a tender siempre a salir por acá. Bueno, después trabajamos sobre el mismo, en lo que es la ampliación. Y acá vemos cómo está el posterior y cómo está el anterior.
todo ese fragmento de fontanela posterior, nos conviene removerlo para comunicar los dos orificios y que este orificio pase a ser funcional. Si ese orificio tiene continuidad con el ostium natural, va a pasar a ser funcional. Veamos este caso. Este caso tomográficamente vemos que es un paciente que ha sido operado por vía anterior, que ha sido operado por vía inferior acá a través del meato medio. Fíjense la meatotomía inferior que tiene, se la ve en el corte axial también, pero el complejo acá, la apófisis unciforme nuevamente, fíjense en este preparado, en esta imagen, perdón, está entera, está indemne completamente la apófisis unciforme. Hay un bloqueo del complejo osteometal. Entonces este paciente tiene un orificio muy importante, muy lindo en el meato inferior, pero ese orificio no es funcional. Entonces vemos nuevamente las hormiguitas. ¿Qué es lo que pasa con las hormiguitas? Vemos el moco intentando salir por el meato medio, ¿correcto? Por el ostium natural, que está bloqueado completamente. Y si nos vamos ahora y miramos la meatotomía inferior, vamos a ver que en la meatotomía inferior no viene moco a través de la meatotomía inferior. Fíjense las fibras de moco cómo tienden a subir y tienden a ir hacia el ostium natural. Y a través del meato inferior no sale nada. Podemos ver tranquilamente, podemos trabajar, podemos sacar todas las secreciones como hacemos a continuación, pero vemos que el moco está estancado ahí, no sale por meato inferior y tienden a subir las fibras de moco para tratar de salir por ese pequeño caminito que veíamos arriba. Entonces, una vez que removimos todo ese material desde abajo, procedemos a lo mismo, uncinectomía y liberar el ostium natural. Importante buscar el ostium natural y liberarlo. Lógicamente, patologías inflamatorias son patologías que la cirugía no son lindas, son sangrantes, mucha congestión vascular, mucho proceso inflamatorio, mucho proceso infeccioso agregado. Entonces no son las cirugías técnicamente donde hacemos una disección que la vemos hermosa, pero bueno, es buscar ostium natural nuevamente, hacer una buena meatotomía media, y de esa manera darle funcionalidad al seno. Acá hacemos con backbiter, remoción del resto de unciforme, y ahora vamos a ver cómo tenemos un neoostium del seno maxilar generado a partir del ostium natural. Siempre hay que identificar el ostium natural, no nos podemos quedar conformes si no vemos el ostium natural. Y ahí sí, recién podemos trabajar por el seno. Y ahora vamos a ver justamente la continuidad que tiene. Vemos la cureta metida desde abajo, desde la meatotomía inferior, pero este seno probablemente empiece a andar bien porque está liberado en su meato medio. Entonces, no importa qué agujero hagamos, no importa qué caminito le hagamos al nido de hormiga, las hormigas van a tratar de salir por el ostium natural siempre. Después tenemos este caso también, es un paciente que aparentemente tiene una meatotomía inferior, pero es un paciente que no funcionaba, y este ya es un caso ya más complejo, cuando el orificio donde se hizo la meatotomía al paciente, ya si lo vemos está bastante anterior y bastante inferior. Entonces, acá las hormigas pobres se nos volvieron locas, porque en realidad, si nosotros exploramos este ostium, o este neoostium que le hicieron a este seno maxilar, vemos como si fuera una cavidad telectásica, no hay una luz sinusal importante, bueno, porque en realidad no estamos en el seno maxilar, sino que la meatotomía del paciente fue una meatotomía, digamos, lo que sería el lomo del coronete medio, y fue meato inferior. Entonces, en realidad, el pobre paciente nunca se llevó su patología sinusal resuelta, sino se llevó un agujerito hacia el meato inferior. Bueno, es más anecdótico, ¿no? De por qué nos conviene buscar los reparos, buscar siempre la unciforme, resecar la unciforme, encontrar el ostium natural, para no tener estos errores que quizás todos hemos tenido alguna vez algunos, ¿no? Ahora, vamos a entender las imágenes tomográficas, lo que decíamos hoy. Esta es la imagen ideal, ¿no? Si vemos algún pequeño engrosamiento mucoso, ligero, ¿no? Pero esto es lo que vamos a ver siempre. Seno maxilar, apófisis unciforme que nace del lomo del cornete medio, inferior, perdón, que va a insertarse hacia la órbita formando la guernacia. Entonces, este caminito en la tomografía, siempre hagan el ejercicio cuando ven una tomografía, y siempre ver el complejo es ver este caminito libre. Eso es lo más importante. El paciente que tiene caminito libre es un paciente que no tiene enfermo el seno, a pesar de que pueda tener algún proceso dentario bajo, que lo vamos a ver después. Ahora, si vemos esta imagen,
Vemos acá los osteoimpermeables y no, bueno, si uno vuelve acá atrás, tiene que apreciar la cabeza de los cornetes medios, la crista Galli bastante entera, bastante prominente, correcto, los recesos del frontal, nosotros sabemos que estamos anterior. Ahora, en este corte que yo les muestro a continuación, fíjese que ya la crista Galli prácticamente no se ve, que el cornete medio no se ve la cabeza del cornete medio, sino que se ven los cornetes medios, básicamente el cuerpo del cornete medio, y que se ven las estructuras hemodiales posteriores. Entonces, estos ostium no son ostium naturales, claramente son ostium accesorios. Ahora, si nosotros vamos al mismo paciente y vemos la imagen tomográfica más detallada, vamos a ponerle pausa acá, vamos a ver que anterior tiene los complejos osteometales, apófisis fusiforme, Aguernasi, complejo osteometal libre, de un lado, del otro lado está un poquito engrosada la mucosa, fíjense que de este otro lado, en cualquier momento se bloquea, y si nos vamos a posterior, vemos que la apertura de los accesorios es muy amplia, entonces en realidad, acá hay que prestarle más atención, fíjense que acá la mucosa inclusive está adelgazada, no se ve la mucosa, y si volvemos a donde está la apófisis fusiforme, la mucosa está bastante engrosada con tendencia a bloqueo del complejo osteometal. Entonces es muy importante el reconocimiento de qué son osteoaccesorios y qué son osteonaturales en una tomografía, porque si nos basamos en la permeabilidad del osteoaccesorio, nos va a ir mal, tenemos que buscar esto. El paciente está permeable, pero necesita un spray nasal seguramente, ¿no? Hipertrofia mucosa. La hipertrofia mucosa en sí, cuando nos mandan un paciente de odontología y nos muestran la hipertrofia mucosa, ¿qué hacemos con la hipertrofia mucosa? Decimos, se tiene que operar a este paciente, vamos a los complejos osteometales. Este paciente, bueno, aparte de la perfo septal que tiene, los complejos osteometales los tiene permeables. Entonces, si este paciente tuviera que trabajar sobre este seno tiene una hipertrofia mucosa, probablemente por una alteración ventilatoria, quizás por la perforación septal, pero un paciente que en todo caso se le puede dar algún corticoide tópico para desinflamar, pero no hay que hacerlo, este paciente no hay que operarlo por ese engrosamiento, por esa sinusitis crónica que tiene, porque el paciente tiene los complejos osteometales libres. Este es un paciente que tranquilamente es factible de que el odontólogo pueda trabajar, pueda hacer, no es el caso porque tiene un hueso amplio, ¿no? Pero puede hacer un levantamiento de piso, puede hacer un implante, porque este paciente no tiene una patología sinusal activa. Quiste de seno maxilar. ¿Qué hacemos con los quistes de seno maxilar? Bueno, en este caso el quiste es bastante prominente y el quiste ya está empezando a tener una manifestación nasal. Esto tranquilamente podría conducir a un futuro hacia un pólipo antroconal, porque sabemos que los pólipos antroconales tienen un origen quístico en el piso del seno, pero si nosotros vemos un quiste aislado en el seno maxilar, el quiste no es patológico, el quiste es una glandulita que se tapó, se llenó de moco y ahí está, y a un paciente le pedimos una tomografía ahora, y en 2022 tiene el quiste, capaz que le vemos una tomografía del 2018 y está exactamente igual. Ahora, en un levantamiento de piso de seno maxilar, cuando el odontólogo se mete, hace la ventana, digamos, en el hueso del seno maxilar y levanta la mucosa, esta mucosa está muy adelgazada. Y esta mucosa corre riesgo de romperse y eventualmente contaminar el seno maxilar y generar una complicación odontológica cuando se hace el implante o el levantamiento de piso. Entonces, la recomendación sería, a quistes pequeños, no tocarlos. Quistes a grandes como este, que pueden ser totalmente asintomáticos, muchas veces la recomendación, si son grandes, para que no haya, digamos, problemas en el procedimiento odontológico, a veces conviene sacarlos. Nunca operamos quistes de seno maxilar. El paciente viene con una tomografía que a veces lo deriva al clínico, que ve el seno ocupado, y viene con un quiste. Si el paciente no tiene que hacerse nada más, los quistes de seno maxilar se expectan, se observan y nada más, no se operan. Ahora, ante el caso de que un odontólogo quizás tenga que trabajar sobre ese seno, un quiste grande es cuestionable. A mí me parece que es conveniente ante quistes grandes sacarlo, ante quistes pequeños se pueden dejar. Sinusopatía crónica. Bueno, la sinusitis crónica, bloqueo del complejo, acá el complejo está libre, acá el complejo está bloqueado, el seno está enfermo, piso adelgazado, probablemente haya un origen odontogénico acá. La sinusitis crónica que va más allá de un engrosamiento mucoso, sino que es un seno que ya está enfermo, que tiene el complejo osteometal bloqueado, este paciente, antes de realizar cualquier procedimiento odontológico, debe ser resuelto su patología sinusal. No digo que debe ser operado, debe ser resuelta.
quizás una sinusitis crónica como esta, con un par de meses de fluticasona nasal o lo que fuera, el paciente puede andar muy bien. Sabemos que el tratamiento médico es mucho más lento que el tratamiento quirúrgico, pero el paciente no podemos someter a un procedimiento cruento porque vemos un engrosamiento mucoso. El paciente merece, antes que nada, un tratamiento médico para tratar de desinflamar su mucosa y ver si de esta manera puede funcionar el tratamiento. Si ese complejo estomatal sigue bloqueado, por más que el engrosamiento no sea importante, porque fíjense que el engrosamiento mucoso no es importante, pero si este complejo estomatal está bloqueado y sigue bloqueado, hacer un trabajo sobre el piso del seno maxilar, hacer un implante y que haya, como le dicen los odontólogos, una perforación de la membrana, que le llaman eso, que es la mucosa del seno maxilar, este seno se va a enfermar, porque ese seno no está ventilado. Entonces, siempre resolver el complejo estomatal, acordarnos de la tomografía inicial, siempre esperar que el paciente, para que se haga un procedimiento odontológico, tenga el complejo estomatal libre, condición sine qua non. Bueno, lo mismo acá, este es un seno atelectásico, engrosamiento mucoso de contenido heterogéneo, probablemente sea un mucocele, engrosamiento mucoso, acá vemos de este lado, engrosamiento mucoso con complejo estomatal bloqueado, engrosamiento mucoso con complejo estomatal permeable. Insisto, este es un paciente que sin duda se merece un tratamiento médico para intentar mejorar este seno. Este paciente probablemente con el tratamiento médico no funcione, porque si vemos bien acá, es un seno que está con su apófisis unciforme atelectásica, es un seno que está bastante hipoplásico, termina siendo un seno silente, ¿no? Fíjense la comparación de este seno maxilar con este tiene la luz mucho más amplia, un seno que está más expandido, este es un seno que está mucho más atelectásico. Entonces, en este caso, patología sinusal, con bloqueo del complejo estomatal y del otro lado más o menos permeable, amerita un tratamiento médico y ver si funciona, y si no funciona, cirugía. En un paciente que tiene un seno atelectásico con un sifón chupada, es un paciente que probablemente no funciona el tratamiento médico y sí lo tengamos que operar para liberar este complejo estomatal. Y después la sinusopatía aguda. Lógicamente, la sinusopatía aguda ya deja de ser un proceso crónico y un proceso inflamatorio para ser un proceso meramente infeccioso. Un paciente así, de ninguna manera puede recibir ningún tipo de tratamiento odontológico. ¿Por qué? Porque va a ser una complicación y va a ser un empeoramiento del proceso. Así que esto, tratamiento médico, seguimiento, control y ver posteriormente qué comportamiento tiene ese seno y si se lo puede trabajar o no. Bueno, vamos a situaciones especiales. Vamos con el implante intrasinusal. El odontólogo nos manda un paciente porque tiene un implante que se le fue al seno. Ahora, ¿qué hacemos con los implantes de los senos? ¿Los sacamos los implantes de los senos? ¿Los dejamos? De alguna manera el implante es un material que no es biológico, pero que se osteointegra. ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo rechaza. Entonces, podemos tener una situación como esta, donde vemos un implante alojado en el seno. Bueno, tenemos un implante acá de este lado, un implante alojado en el seno, donde no hay patología sinusal. Podemos tener la situación 2, donde tenemos el implante en el seno, pero está intramucoso, es decir, está por fuera de la luz del seno, y si bien hay un engrosamiento mucoso, el seno no está enfermo del todo. O la situación 3, que creo que no genera duda, donde el implante está en el seno, en la luz del seno, y está provocando patología. Ahora, ¿hay que sacar todos los implantes que se fueron al seno? Este implante intramucoso, ¿corresponde sacarlo? Todo depende de la perspectiva, lógicamente, de trabajo que vaya a tener ese paciente, porque si ese paciente va a requerir un levantamiento de piso por un relleno óseo, sí, lo tenemos que sacar sin duda. Ahora, un implante que quedó alojado intramucosa, digamos, entre la mucosa y el piso del seno, y está ahí y no molesta, y tranquilamente se puede quedar. Veamos esta situación. Escenario 1, como decía, implante metido entre el piso y la mucosa, que genera una reacción en la mucosa con un engrosamiento, pero el complejo estomatal libre. Entonces este paciente no tiene rinorrea, no tiene patología sinusal, y eventualmente el paciente te dice, yo no me quiero hacer otra vez un implante, porque ya la pasé mal, y qué sé yo, me voy a poner una prótesis. Ahora, este paciente, aparte de bueno, que le estaría bueno para operarle el tabique, ¿no? Pero este paciente, hay que operarlo. Este paciente puede no operarse. Puede estar con su implante alojado entre la mucosa del seno y el piso y no molestarle nunca y quedar ahí.
no se va a integrar porque no va a estar clavado en el hueso, pero va a estar alojado ahí sin que el cuerpo le genere rechazo. Y si eventualmente le diera patología, lo podríamos operar. Acá se ve bien, implante entre el piso pegado al hueso, la mucosa encima, con un poquito de reacción de la mucosa, complejo osteometal libre. Y después tenemos esta situación de un implante intrasinusal, con definitivamente nada de patología sinusal, pero el paciente se quiere sacar el implante. Se quiere retirar el implante, ¿por qué? Porque tienen que trabajar sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vemos la cirugía de este caso. Fosa nasal izquierda, apófisis inciforme, bulla, cornete medio, pared lateral nasal, hacemos la uncinectomía. Entramos a la cavidad sinusal, encontramos osteo natural, como dijimos hoy, fíjense bien, redondeadito el osteo natural, que recién lo vemos cuando sacamos la apófisis inciforme. Si vemos el orificio sabemos que no es osteo natural. Hacemos una apertura del osteo natural hacia posterior. Y cuando entramos al seno maxilar de ese paciente, ¿qué encontramos? Un seno maxilar totalmente sano, que ojo, veíamos la tomografía, después desarrolló algún proceso quístico, se ve que algún proceso inflamatorio generó, pero es un seno sano. Fíjense la mucosa, la carética de la mucosa, los vasos de la mucosa. No es un seno para nada patológico. Bueno, en este caso, lo que hicimos fue la resección del quiste, que se formó, que en la tomografía, insisto, no lo habíamos visto. Probablemente haya sido reacción, puede haber sido reacción por el implante. Y este es un truquito que le dejo, que lo van a ver que se repite en los videos. Cuando no se ve el implante, el paciente está acostado. Nosotros vemos la pared posterior del seno, la vemos enfrentado en nuestro campo quirúrgico, pero la pared posterior del seno está acostado en la camilla del paciente. Entonces, si no vemos el implante, hacemos un lavado del seno y van a ver cómo aparece el implante. Lavado del seno, implante en el seno. Entonces, el paciente se le hizo una meatotomía media, se identificó el osteo natural, se amplió el osteo natural, se sacó el implante, y este es un paciente que indefectiblemente va a andar bien, no va a tener complicaciones a posteriori. Ahora vamos a ver Bueno, acá tenemos el implante que le sacamos, y fíjense el seno, cómo quedó. Acá se ve el implante que se veía del otro lado, y se ve toda la cavidad sinusal con su mucosa normal como la tenía, el proceso quístico resecado, y la apertura del complejo osteometal. Un orificio, donde está el orificio natural. Fíjense que de este lado está la apófisis inciforme, de este lado no tenemos más la apófisis inciforme. La situación ideal es que el paciente quede así, y este paciente sí va a poder tener un levantamiento de piso de seno para hacer un trabajo con un relleno óseo y un eventual implante posterior. Me parece que si uno lo ve acá, medio arriesgado fue el implante acá, por eso fue intrasinusal. El de este se osteointegró, pero está, mirame y no me toques, ¿no? Pero bueno, no es tema tampoco de discusión en esta charla. Y el escenario 3 es este. El escenario 3 es el seno, el implante metido en el seno con el seno podrido, podríamos decir. Seno totalmente infectado patológico. Acá no se le da tratamiento médico, no se le da spray, nada. Este paciente va a quirófano. Este paciente de una se hace básicamente lo mismo que en el caso anterior. Fosa nasal derecha, luxamos cornete medio, resecamos apófisis inciforme. Desde un paciente que tenía ese implante hacía mucho tiempo, hacía muchos años, y fíjense las consecuencias de tener el implante metido en el seno y que generó una infección. Ya de movida abriendo la unciforme, fíjense cómo del osteo natural empezó a venir material purulento, y como si vamos al interior del seno, la mucosa no tiene las condiciones de la mucosa del seno anterior. Esperen que hagamos la ampliación acá hacia posterior del seno maxilar, y fíjense, mucosa engrosada y todo un material acá sólido, que seguramente una reacción de cuerpo extraño englobando el cuerpo extraño, y fíjense la mucosa, sangrante, la tocamos y sangra, engrosada, enferma. Nuevamente técnica de la agüita, y sale este que parece un cuerpo extraño, porque el implante no lo llegábamos a ver, y bueno, todo ese material que se formó, al rato de buscar y descargar con la FRER, terminamos encontrando el implante que estaba metido en toda esa reacción de cuerpo extraño. Entonces, paciente que va sin duda a quirófano,
Acá hacemos la exploración del seno. Fíjense lo que les decía hoy, seno enfermo, seno con mucosa totalmente patológica, era la antípoda de la mucosa del seno anterior. Estoy mirando el tiempo, estamos bien de tiempo. Otro ejemplo, bastante similar al anterior, piso de seno maxilar, defecto óseo, un piso también bastante arriesgado para hacer un implante, porque fíjese la altura de este piso. Este piso realmente sin hacer un relleno óseo es muy arriesgado hacer un implante, sobre todo con este tipo de implantes que son muy gruesos. Vamos lo mismo, paciente muy patológico, paciente con mucha patología rinosinusal, fíjese, ya luxamos, sin sacar la unciforme, luxando la axila del cornete medio, material purulento viniendo del seno, apertura del seno y estaba la mucosa peor que en el caso anterior, una mucosa toda polipoidea, parecían como papilomas que tenían. Fíjese lo que es la mucosa ya abierta, para omitir, no mostrar tanto lo que es el abordaje. Fíjese lo que es la mucosa de este seno. Un espanto, ¿no? Se ve el implante acá abajo, igual para sacarlo, porque cuesta a veces meter la pinza adentro. Para mí, hacemos la técnica del lavadito, me parece que es súper recomendable, porque siempre termina levantándose el implante y por lo general saliendo de la fosa, del orificio del antro maxilar. Acá lo mismo, sacamos el implante y este era un implante que era enorme. Fíjense después la comparación cuando lo sacamos comparado con la nariz de la paciente, parecía la tuerca de seguridad de la rueda de la camioneta, más o menos. Fíjense lo que es comparado con el orificio nasal. Un implante enorme, hecho en un seno sin piso, es polémico, ¿no? Igual las situaciones uno no puede abrir un juicio tampoco, porque uno no sabe en qué situación el paciente estaba cuando le hicieron el implante, pero bueno, seno enfermo, a veces estos senos son muy sangrantes, a veces un poquito de espuma de succinilol nos va a ayudar a hacer hemostasa. Más situaciones especiales. Tenemos esto. Paciente que tiene su implante colocado con su pieza dentaria. Este es un paciente que me derivó la doctora Vitti. Fíjense, tenía dos piezas unidas por un puente con dos implantes con una movilidad importantísima. Ahora, si vamos a la tomografía, vemos esto. Vemos el implante metido en el seno, que si uno ve esta tomografía dice lo mismo. Oh, le hicieron el implante sin seno. Ahora, si nos vamos a posterior, vemos que el segundo implante está sobre un relleno óseo. El paciente, evidentemente, le habían hecho un relleno óseo, le habían hecho los dos implantes, y eso estuvo bien hecho. De alguna manera, se reabsorbió el relleno óseo, y nos quedó un implante móvil y el otro semi-anclado. Ahora, ¿qué hacemos acá? Porque estas dos piezas dentarias no tienen futuro. El futuro depende de sacarla. Concepto importantísimo. Cuando les venga paciente con un proceso odontogénico, por ejemplo, un quiste apical pequeño por una infección, le venga un paciente con un implante metido en el seno, que el implante esté móvil, y nos venga la patología sinusal con un bloqueo del complejo y un seno totalmente enfermo infectado. ¿Qué hacemos primero? ¿Sacamos el implante o resolvemos el seno y le hacemos una cirugía? Acá es directamente cirugía, ¿no? La recomendación es abrir el seno. ¿Por qué? Primero, abriendo el seno, nosotros al hacer una meatotomía media amplia y evacuar todo el contenido, le permitimos a ese seno tener una vía de escape, una válvula de seguridad, para que cualquier proceso infeccioso que tenga se evacúe hacia la fosa nasal y no quede englobado ahí y haga una complicación orbitaria, por ejemplo. Segundo, si nosotros sacamos estos implantes de acá abajo, que de alguna manera la paciente lo tenía móvil hacía tiempo y está ahí como en homeostasis sin molestar. Si nosotros sacamos eso y ese seno está bloqueado del complejo osteometal como lo vemos acá, ese paciente va a supurar, va a tener su cavidad sinusal enferma y probablemente quede con una fístula oroantral, porque en un seno enfermo esperar una cicatrización y un cierre del defecto es bastante imposible. Entonces, lo que se hizo, acá vemos pared lateral nasal totalmente abombada, salida de moco a través siempre del ósteo natural va a salir el moco. En estos casos es muy difícil hacer la bucinectomía con la FRER porque está tan abombada que es blandita la pared intersinusonasal. Resección de un unciforme, bulla etmoidal, salida de moco a través del ósteo natural del seno maxilar.
y localización del ostium, que siempre está estrecho, está cerrado, justamente la patología, el bloqueo del complejo. Siempre es muy recomendable tomar muestra, lógicamente, para cultivar, tomar muestra de ese material purulento. Es muy característico en quirófano, cuando hacemos esta cirugía, en el momento que abrimos el seno, se inunda el quirófano de olor a podrido, pero un olor a podrido fétido que es importantísimo. Hay que tener en cuenta que son siempre gérmenes. Los gérmenes que vamos a encontrar en los cultivos no son estáfilo, digamos, son gérmenes que vamos a encontrar. Gérmenes de la cavidad oral, como el Streptococcus anginosus, el Streptococcus, bueno, no me los acuerdo ahora, son todos los gérmenes típicos de la cavidad oral. El Constellatus, el Streptoconstellatus, los gérmenes que son saprófitos de la cavidad oral, metidos en el seno. Fíjense nuevamente cómo se veía recién, mucosa del seno engrosada, mucosa del seno enferma. Este paciente sigue con su problema en la cavidad oral, sigue con su implante, que hay que retirarlo, que hay que resolverlo, eventualmente el odontólogo ve qué hacer, pero nosotros abrimos el seno y de alguna manera le dimos una vía de escape a ese seno para que no siga dando manifestaciones patológicas o no se complique principalmente. Y después la sinusopatía odontogénica. La sinusopatía odontogénica es clásica siempre de ver. Muchas veces vemos por una pieza dentaria que está enferma o por una comunicación oroantral. Entonces vamos a lo mismo. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Sacar la pieza dentaria que está enferma? ¿Cerrar la fístula oroantral? No. Primero hay que resolver la patología sinusal, porque este seno está totalmente bloqueado, está totalmente enfermo. Comparamos un lado como el otro. Nosotros cerramos la fístula, sacamos la pieza dentaria enferma, no vamos a estar resolviendo la patología del seno. ¿Se puede hacer concomitantemente las dos cosas? Sí. Ahora, si tenemos que elegir hacer una primero resolvemos el seno maxilar enfermo, después, una vez que ya el paciente tenga su válvula de escape a través del meato medio para no tener complicaciones, después se puede hacer lo que quiera. Se puede cerrar por abajo, el odontólogo puede sacar la pieza, hacer un levantamiento y un relleno y un implante en el mismo acto, lo que sea, pero primero liberamos ese seno. Vamos a la cirugía. Nuevamente miren la pared intersenosa nasal totalmente abombada. Muy difícil porque encontramos con la FRER se hunde como si estuviéramos presionando un colchón de agua. Entonces en estos casos la punta de tungsteno es muy, muy linda, muy efectiva para hacer un corte prolijo de la apófisis unciforme. Resecamos la misma. Buscamos el ostium natural, que siempre está bastante bloqueado, ahí está con salida de material purulento. Tomamos nuevamente muestra para cultivo, siempre hay que tomar muestra para cultivo. Ese material que, fíjense, tienen siempre la misma característica, es muy purulento, fétido, feo. Y apertura hacia posterior del seno maxilar. Fíjense lo que es este seno, el engrosamiento mucoso que tiene. Fíjense cuando uno ve en la tomografía el engrosamiento mucoso que está arriba abajo, acá se ve claramente. Todas las paredes del seno engrosadas y todas las paredes del seno con estos polipitos, esta reacción inflamatoria. Digamos, nosotros no podemos dejar que se trabaje sobre este seno para resolver su patología odontológica sin liberar este seno. Porque este seno, una vez que lo abrimos, evacuamos todo el contenido, hacemos un lavado profuso de la cavidad, hacemos antrotomías amplias. No hay que hacer ventanitas chiquitas, sino que hacer antrotomías amplias. La fisiología nasal y la respiración van a permitir que la mucosa de ese seno se mejore. Bueno, tenía muchos casos más para contar. Bueno, igual me hubiera quedado tiempo. Pensé que iba a estar corto de tiempo, pero me parecieron casos interesantes. Me parece que de alguna manera a veces nos llegan situaciones donde no sabemos para qué lado escapar, y bueno, espero que les haya sido de utilidad, y muchas gracias por despertarse temprano y por la atención. Preguntas, lógicamente, estoy abierto a poder responderlas, si es que es posible, ¿no? Buen día, Juan. Gracias, la verdad, re interesante todo lo que planteaste. Emilia Romero pregunta si haces algún control estipulado, digamos, periódico a los pacientes que decidís no operar inicialmente, cuando dejás el implante, por ejemplo, por la potencialidad de que se pueda complicar más adelante. A ver, el paciente que no decide operar es un paciente que está en tratamiento. Entonces es un paciente que está bajo tratamiento. El paciente ese recién va a tener su nueva indicación quirúrgica el día que tenga el alta. Entonces,
o por lo general el paciente te lo termina derivando al odontólogo, y antes de que el paciente vos le diga sí al odontólogo, sí, mira, podés hacerle el implante, sí, podés hacerle el levantamiento de piso, nosotros tenemos que estar seguros de que ese paciente está curado. Entonces, por lo general le vamos a hacer un tratamiento de 2 a 3 meses con fluticasona nasal, o mometasona, lo que fuera. A mí me gusta mucho más la fluticasona porque me acostumbré a usarla y porque he tenido buena respuesta, no porque tenga, digamos, sea mejor. A mí me ha dado mejor respuesta, y por lo general le vuelvo a hacer la tomografía a los 3 meses. Y ese paciente hay que definirlo, ese paciente se tiene que hacer un implante, es un paciente que vino porque el paciente quería tener la boca mejor, y de repente le decís que tiene que hacer tratamiento por 3 meses, entonces le demoramos. Muchas veces si quieren operar, uno le explica por qué le quiere dar la chance, pero a los 3 meses le volvemos a hacer una tomografía, ¿correcto? Si luego de esos 3 meses el complejo sigue bloqueado, ahí charlamos sobre una cirugía. Si luego de esos 3 meses el complejo ya está permeable, ya lo podemos mandar al odontólogo para que pueda trabajar. Y en el caso del paciente que no se va a volver a implantar, por ejemplo, y que le dejarías el implante, ¿qué control le haces? Ah, que le dejo el implante. Ah, perdón, no entendía. La verdad, el paciente llega con la tomografía y llega con el implante. Hay muchas veces que hay situaciones donde el paciente no sabía que tenía un implante en el seno. Yo creo que todos los que hacemos intervencionismo estamos condicionados por las complicaciones que están descritas en los libros. Entonces las complicaciones son inherentes al procedimiento. Entonces, que uno tenga la complicación no es que uno es el culpable de la complicación. Entonces, para mí hay que informarle al paciente que se te fue el implante al seno, ¿no? Me parece que es lo correcto. Entonces, muchas veces llega como un hallazgo sin síntomas. En realidad, si el paciente está sin síntomas y está con el implante ahí metido entre la mucosa y el piso, si el paciente no da síntomas, tampoco le voy a irradiar porque irradiarlo. No, en mi caso no. Volverá. Volverá si algún modo, ¿no? Pauta. Dos preguntas más. Una, vos acá mostraste todos los pacientes que te venían con la tomografía. No es la regla que el odontólogo le haga una tomografía antes de hacer el implante. No, perdón. Los odontólogos te la mandan siempre con la CONBIN, que es la tomografía CONBIN, que es la tomografía que abarca únicamente la zona. Todo paciente que te derivan, por patología sinusal, o para evaluación preimplante, o para evaluación pre-levantamiento de piso, se hace tomografía de macizo craneofacial, sí o sí. ¿Por qué? Porque con la CONBIN no ves nunca el complejo osteometal. No tenés manera de verlo. Puede ver un engrosamiento mucoso ahí abajo y nuevamente ve un quistecito, y después hace la tomografía completa y ve que tiene quistecito ahí abajo, pero el complejo osteometal libre. Entonces, no. Siempre quería justamente que lo recalcaras porque es un concepto, digamos, no hay que mirar el piso, hay que mirar todo el seno. Ya lo dijiste de entrada, pero digamos, tiene que quedar súper claro eso. La imagen es mi primer slide. El concepto donde tenemos que quedar. Todo paciente que tenemos que evaluar para un tratamiento odontológico, tenemos que mirarle el complejo osteometal. Tenemos que ver la foto inicial que mostré, que es la que nos va a condicionar si el paciente está en condiciones, si tenemos que hacer algo o si no tenemos que hacer nada. María está levantando la mano. Escuchamos. Sí, yo te quería preguntar, si el paciente que vos detectás una sinusitis monomaxilar, ¿sí? ¿Tiene hoy sentido pedir la panorámica dental o ya no se pide más? Mirá, la sinusitis monomaxilar, casi en el 100% de los casos, salvo que tenga una patología sinusal clara, una celda de Haller, un desvío de tabique muy importante, casi en el 100% de los casos tiene un origen odontogénico. Siempre, si buscamos la imagen, vamos a encontrar un proceso apical o lo que fuera. El tema es que sepamos mirar la panorámica. Para mí la panorámica es una muy buena herramienta, porque la panorámica te abre todas las piezas dentarias y uno termina encontrando la patología. Pero bueno, es más para el odontólogo eso, ¿no? Pero para mí, en toda patología, en toda monosinusitis maxilar, que es infecciosa, que claramente es un seno con moco, no que es un seno que tiene un mucocele como el que mostré, o un seno que está telectásico, sino que es un seno que está enfermo, y evidentemente tiene abombada la pared lateral nasal, vayamos al piso de ese seno porque es muy probable que tenga una patología odontológica asociada. ¿Y cómo sería la secuencia? Por ejemplo, un paciente que refiere sinusitis de repetición, nosotros sospechamos por lo que sea, le pedimos una tomografía computada y vemos que tiene una monosinusitis. ¿Vos qué haces ahí en ese momento? Por lo general, si uno, digamos, tiene buen ojo para la tomografía, en la tomografía computada se ve.
por lo general los procesos apicales que son pequeños, que lo que ve uno es la raíz dentaria, tendría que haber mostrado una imagen, no me di cuenta. La raíz dentaria y ves como un halo de sombra rodeando la raíz dentaria arriba. Es muy típico eso. Vamos a cerrar la pantalla así nos vemos mejor las caras. Perdón, ¿eh? Acá está. ¿Y lo mandás al odontólogo? ¿Qué haces? ¿Le decís que vaya a su odontólogo para estudiarse? Va al odontólogo. Primero, si tiene mucha patología sinusal, le resolvemos la patología sinusal, insisto. Pero el paciente, y una vez que termine esto, ese seno va a estar abierto, pero el paciente va a seguir supurando, porque si sigue con el proceso infeccioso, si el proceso infeccioso compromete el seno, el paciente no va a tener riesgo de hacer una celulitis orbitaria o una complicación sinusal, pero va a seguir juntando moco en el seno y lo va a seguir evacuando. Quizás sea sintomático, ¿no? Muchas gracias. Carlos está levantando la mano. Juan, ¿cómo va? Primero que nada, muchas felicidades por la charla, la verdad que es súper útil. Y una pregunta, un paciente, por ejemplo, un odontólogo te deriva un paciente para poner un implante de seno y en la tomografía tiene un seno silente de ese lado. Ese seno silente, además de, no sé, pensar en abrir el complejo osteomeatal o si tiene patología resolverla, ¿alguna consideración especial para decirle al odontólogo de ese seno silente? No, porque en realidad, digamos, a ver, si el paciente está para implante, el odontólogo, primero que nada, ya midió la altura del piso. Se supone que midió la altura del piso del piso del seno. El seno silente hay que abrirlo y ventilarlo para que se expanda. Y que vi por ahí que hizo una pregunta Esteban Faragó. ¿Qué hace Faragó, querido? Hace años que no te vemos. Internacional. ¿Cuánto tiempo esperamos? No hay un tiempo estipulado. Yo creo que a mí me gusta el paciente, por lo general, a los 3 meses de la cirugía, eventualmente hacerle una tomo. No le hago tomo a todos los pacientes que operan un seno, pero sí los pacientes que ameritan. Y en un paciente con un seno silente, cuando uno más o menos a los 3 meses de la operación le hace una tomo, ve que ese seno se expandió. Esto, ahí vamos a los otólogos que saben, es como cuando le ponen el diablo al oído atelectásico. Se expande. Entonces, de repente, vos ves que se vuelve simétrico el seno. Es curioso como una estructura ósea que está rodeada de tejido, que está así cerrada, cuando uno le saca esa unciforme atelectásica, el seno se abre como una burbuja y se expande. Y en realidad, si la altura del piso, una vez que nosotros lo operamos, la altura del piso del seno maxilar está normal, no hay ninguna consideración especial para darle al odontólogo. Ya el odontólogo sabe cómo tiene que trabajar, en base a la altura, si tiene que hacer relleno de piso o si no. Muchas gracias. Juan, sí. Una cosita, Marcelo. Siempre lavás, en estos casos de que está la mucosa con pusarda, como decís vos habitualmente, la mucosa no la sacás, pero ¿lavás varias veces el seno? No, mira, esto es como un absceso, ¿viste? La sinusitis y estas feas se comportan como un absceso. Muchas veces el paciente viene febril y hasta puede venir hasta séptico. Y uno cuando abre el seno y evacúa el contenido, la respuesta clínica es inmediata. El paciente se despierta en quirófano y en quirófano el paciente te dice que dejó de sentir la presión acá, que se siente bien. El paciente se empieza a sentir bien automáticamente. Primero, nunca sacar la mucosa del seno. La cirugía que nosotros hacemos es la cirugía funcional endoscópica nasal. Tiene que ser funcional. Tenemos que liberar las estructuras y permitir que la ventilación nasal después adelgace la mucosa. Nunca retirar la mucosa. Porque si nosotros retiramos la mucosa, terminamos reemplazando la mucosa por un tejido cicatrizal. Le sacamos funcionalidad al seno. Entonces nosotros tenemos que ir en boga de la funcionalidad del seno. Es decir, liberarlo, lo lavo con fisio nomás. No lo lavo ni con antibiótico, nada. Lo lavo con fisio un poco, lo aspiro y lo dejo que la nariz y la respiración del paciente lo cure. Se cura el proceso infeccioso agudo con la liberación del seno. Y después la respiración nasal va a curar el proceso crónico del paciente. Y creo que con eso respondo a la pregunta que creo que había por ahí, de la resección de la mucosa, creo que había. A ver si hay otra, Mariana, por ahí. Y hay una preguntando qué tamaño de fístula considerarías cerrar, digamos, y cuál esperarías que cierre espontáneamente. Por lo general, hay un tema con las fístulas orontrales. ¿Cuál es? Porque eso te lo dice mucho la cirugía. Tenemos pacientes con fístulas orontrales que si nosotros le miramos la cavidad oral al paciente, tiene una umbilicación por donde viene un poquito de pus, está muy cerrado. Entonces, las fístulas que son así puntiformes, que nosotros no vemos el agujero,
le vamos a resolver el seno. Siempre primer paso, resolver el seno. Voy a enchufar la compu, porque siempre... Aguárdame un segundito. Ahí estoy. Entonces, resolvemos el seno. Ahora, ¿qué pasa cuando resolvemos el seno? Podemos tener varios caminos. Ahora hay una situación que se ha presentado muchas veces, pero más de una vez se me ha presentado, que esa comunicación que es umbilical, que está la mucosa así engrosada y cerrada, y nosotros vemos apenita el puntito por donde sale pus, tiene un defecto óseo mayor. Y cuando nosotros liberamos el seno y evacuamos el contenido, cuando después la respiración del paciente y todo eso genera un proceso de desinflamación, la mucosa de la fístula se desinflama y se termina manifestando una comunicación orovantral mayor. Entonces puede pasar que nosotros operemos el seno del paciente y ese paciente después tenga una comunicación orovantral mayor, que el paciente no va a tener pus ni nada porque el seno se curó, pero puede tener otro tipo de manifestaciones como que empieza a tomar agua, le sale agua por la nariz y todo eso. Entonces, básicamente, no importa el tamaño, importa qué conducta tiene la fístula una vez que nosotros resolvemos el seno. Si nosotros resolvemos el seno y la fístula se cerró sola, fantástico. Si nosotros resolvemos el seno, vemos que al mes, a los 2 meses, esa fístula está permanente, ahí cerramos la fístula. Sí, un aporte a eso, a nosotros nos ha pasado algo similar con pacientes fisurados, que por ahí tienen la erupción de una pieza dentaria hacia el piso de la nariz, y cuando lo sacás pasa esto, digamos, cuando se resfría la fístula no la ves, se hace un granuloma, cuando mejora la cavidad nasal, porque le tratás de la infección rinosinusoidal, empieza a tener la fístula visible, digamos, de la cavidad. Exactamente, exactamente. Por acá no hay más preguntas. José Ricardo, si querés hacer algún comentario. No, espectacular, maravillosa la presentación, clarísima y sobre todo muy, muy práctica, el timing bárbaro. Lo único, Juan, ¿qué porcentaje de estos pacientes los abordás en forma conjunta con el odontólogo? ¿En el mismo acto quirúrgico? Sí. Por lo general nunca. Nunca. No. He tenido cuando era residente experiencia, pero por lo general nunca, porque por lo general, yo sí, mi concepto, es, como tiene un proceso infeccioso activo, no me parece muy interesante que el paciente se le haga un tratamiento odontológico in situ. Se podría hacer en conjunto la remoción de la pieza cuando hay que tratar focos infecciosos, pero la remoción de la pieza también el odontólogo se la puede hacer hasta en el consultorio mismo. Entonces, no, por lo general siempre trato desde el punto de vista otorrinolaringológico y en segundo paso en el odontólogo. Entonces, mi porcentaje es de 0%. ¿Y los quistes apicales grandes también? ¿Liberás arriba? No. Cuando son quistes apicales grandes, bueno, lo que pasa es que ahí eso no tenía muchos casos de quiste, pero no eran muy relacionados a esta charla, porque esta charla de la evaluación y manejo cuando nos manda el odontólogo. El quiste apical sí es una patología combinada. En los quistes apicales grandes, los procesos apicales grandes, sí, ahí muchas veces requieren... a ver, es un tema. A mí me gusta mucho hacer cierre de fístula orovantral, y entonces es una patología que uno muchas veces la puede hacer solo. Lo ideal siempre es hacerla con el odontólogo, porque el odontólogo va a manejar la boca siempre mejor que yo. Pero lógicamente procesos que ya son de alteraciones, digamos, estructurales del piso del seno, que pueden tener un compromiso de varias piezas dentarias, y todo eso es conveniente hacerlo con un odontólogo. Yo tengo uno que no lo puse en este caso porque no pensé que nada el tiempo, qué lástima, que lo operamos con Vistoletti hace poco en el semipombo, que era un paciente que le tuvimos que sacar por un diente que se le enfermó, se le necrosó parte del piso del seno, una catástrofe. Una gangrena del piso del seno, como dicen los odontólogos. Fue un espanto, bueno, pero ahí fue lógicamente una cirugía en conjunto. Le dijimos, bueno, Vistoletti maxilofacial y yo como otorrino. Si quieren otro día hacemos un balotaje, una segunda vuelta de esta charla y agregamos toda la patología. No, perfecta, muy, muy práctica, muy dinámica la presentación, y es una patología de alta frecuencia, muchas veces subdiagnosticada, sobre todo en los casos silentes, y salvo ahora por la guerra que nos quedamos sin titanio para la implantología, porque la mayoría venía del rezago ruso, vamos a ver qué pasa eso a futuro.
pero aumentando tanto el número y manteniendo el mismo porcentaje de complicaciones de ese tipo, vamos a seguir viendo una creciente aparición de este tipo de resultados no ideales, ¿no? Así que excelente la presentación, muy, muy práctica la forma del abordaje. Bueno, qué bueno, ojalá que les haya servido. Sí, mucho, gracias, Juan. Muy buena, Juan. Llegamos Tirá justito el con chivo del Congreso. ¿Cómo? Tirá el chivo del Congreso como director del Congreso de la FASO. No, bueno, primero el Congreso de la AFP. Pasado mañana nos vemos en la UCA, allá en Puerto Madero. Así que arranca un nuevo congreso presencial, que yo insisto, para mí los congresos presenciales son momentos que hoy en día los valoramos profundamente, sobre todo porque es el momento del reencuentro, de poder tomarnos una copa y brindar y festejar de que, al menos por ahora, no sé qué va a pasar porque están aumentando los casos, hemos vuelto a la presencialidad, lo disfrutamos en Mar del Plata y bueno, y lógicamente con el nivel científico, como siempre decimos, lo que se destaca y lo que no se negocia en los congresos. Así que sábado, domingo y lunes, no, perdón, domingo, el sábado es precongreso que es online. Domingo, lunes y martes tenemos el congreso de la FP y bueno, como dice Ricardo, ya pronto nos vamos a ver en agosto, congreso de la FASO en Mendoza, el 15, 16, 17 de agosto y bueno, noviembre en Mar del, como siempre, ¿no? Así que, pero bueno, ojalá nos veamos la mayoría este domingo, este lunes y este martes en la UCA. Bueno, muy buen fin de semana para todos. A terminar la última jornada y mañana nos vemos de precongreso y después del congreso. Buen fin de semana. Cuídense, gracias. Saludos Muchas gracias, para Juan, por la todos. presentación. Chao. Saludos, chao, chao.